Hola, muy buenas noches, bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. Nos acompaña esta noche la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está con nosotros. Bienvenida, Keiko. Cecilia, buenas noches. Gracias por estar aquí. La Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Omar Chejade ha aprobado esta tarde recomponer el concepto de bicameralidad para el Parlamento de la República. Es decir, todavía va a ir al Pleno y en el Pleno se verá qué ocurre. Pero en principio, pues nuevamente habrá Senado. Y además de Senado, habrá senadores vitalicios. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero permíteme saludarte, Cecilia, y felicitarte por el reportaje que has publicado ya hace varios días. Investigación valiente, que te demoró muchos meses y ha demostrado pues la capacidad de trabajo, la seriedad, pero sobre todo la valentía de haber dado a conocer a la opinión pública esta seguridad desproporcionada que se venía dando en la casa del señor López Meneses y su padre. Luego vamos a ahondar en ese tema. Pero con referencia a la bicameralidad, en primer lugar nos parece un poco extraño que se haya aprobado el día de hoy, ¿no? Creemos que hay temas fundamentales como aprobar la comisión investigadora sobre el tema de López Meneses y su vinculación con el gobierno, pero nuestra posición ya partidaria es estar en contra de esta bicameralidad. Nosotros creemos que el sistema unicameral tiene muchos mecanismos que permiten la reflexión para que los proyectos de ley tengan y reciban las opiniones de los interesados, de los afectados, y se lleve a cabo un debate alturado con todo un proceso, digamos, de varias reflexiones y de varios momentos en los que se debate un proyecto de ley. Por eso nos parece un poco apresurado, nos parece que no es el momento más adecuado, pero si es que ellos han decidido ponerlo a debate, pues daremos la batalla con nuestros argumentos. Alan García dijo en Twitter, inmediatamente conocida la noticia, eso de la senaduría vitalicia para los expresidentes es inútil, antihistórico e impopular. Conmigo no cuenten. ¿Qué piensa Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que ha sido una actitud rápida por parte del expresidente García señalar que él no estaría de acuerdo, porque también da la sensación de que estarían buscando un blindaje para el expresidente García, Toledo, y luego para el presidente Ollantumala. Claro, Alberto Fujimori no lo cuenta, ¿no? Pero para ellos sí. Yo saludo que el presidente Alan García haya deslindado y que no esté de acuerdo con esta propuesta. Entonces, digamos, va a haber batalla en el Parlamento, por lo menos desde Fuerza Popular y aparentemente también desde el Partido Aprista. Y lo más importante, nosotros creo que vamos a llevar la voz de la opinión pública. La gran mayoría del pueblo peruano en estos momentos no aprueba el Congreso de la República. No, es lamentable por la institución, por la democracia en nuestro país. El Congreso tiene 12 o 13%. Imagínense crear la bicameralidad, 60 senadores adicionales a los 130 congresistas. Yo no creo que el pueblo esté de acuerdo. Muy bien. El gobierno atraviesa una crisis grave, Keiko. Y la reaparición de López Meneses en el seno del poder, ¿no es cierto?, nos hace de todas maneras retroceder a la época de Montesinos. ¿Cómo ha sentido usted esta reaparición, este remake? Preocupante. Bueno, en lo personal yo me enfrenté al señor Montesinos, públicamente pedí su salida, consta en varios ministros de Estado mi actitud de rechazo a su presencia. Pero bueno, esa participación, ese periodo ha sido investigado, judicializado, sancionado por varias comisiones investigadoras, ¿no? Recordemos la comisión Weissman, la comisión Tausen, la comisión Mulder y otras adicionales que investigó el Congreso durante el gobierno del señor Valentín Paniagua y el señor Toledo. Además se crearon los juzgados anticorrupción para determinar
las personas culpables alrededor de esta red del señor Montesinos. Sorprende que después de todo lo que se había determinado, este gobierno les haya dado cabida. Yo creo que vincularlos directamente con el señor Montesinos es un poco prematuro. Aquí el hecho real y concreto es que se le ha dado seguridad excesiva a una persona vinculada al señor Montesinos. Era, como se le conocía, un operador, al señor López Meneses. Hay que determinar y hay que investigar ahora quién le ha dado esta seguridad. ¿Qué cosa había dentro de esas casas? ¿O quién estaba ahí? ¿Por qué esta seguridad ha durado tanto tiempo? Entonces, cuando hacen los cambios policiales, dan de baja a algunos generales, comandantes, me parece precipitado la actitud del presidente de la República de señalar a la institución policial, como lo he dicho, me parece irresponsable. Porque esta decisión ha pasado por varios ministros. Entonces, la decisión de la seguridad en la casa del señor López Meneses va más allá de un ministro de Estado. Por eso es que tenemos que investigar y luego señalar los culpables, pero está claro que esta decisión viene del más alto nivel. Ahora, usted dice, yo me enfrenté a Montesinos, y por supuesto no tenemos por qué contravenir esa expresión y ese testimonio, porque en efecto recordamos, y está grabado y está archivado, ese enfrentamiento. ¿Por qué se enfrentó a Montesinos, Keiko? ¿Qué descubrió? ¿Cómo operaba? ¿Cómo operaba? A mí la primera persona que me advirtió fue Monseñor Cipriani. Él fue a mi despacho y me hizo una serie de reflexiones, advertencias que me hicieron reaccionar. Luego... ¿Cuántos años tenía en ese momento usted? Esto era a comienzos del año 99, o sea, tenía 24 años. Luego también se me acercó Santiago Fujimori, mi tío, y me hace también una serie de advertencias y estaba bastante preocupado. Pero mi enfrentamiento ya, digamos, con el señor Montesinos se da por el caso Hajduk. Recordemos que estas familias, la familia Martínez y la familia Baraca, estaban siendo extorsionados por la red del señor Montesinos. Y a mí quien me avisa y me pide un apoyo para estas familias fue Rafael Rey. Luego me enteré que el señor Ugaz era el abogado de la familia Martínez. Monseñor Bambarén también apelaba por la libertad y justicia para ellos. Entonces yo me sumé a esta causa en defensa de estas familias, y después de muchos años finalmente ellos han encontrado justicia, pero fue debido a ese caso que yo me enfrenté públicamente al señor Montesinos. Fue un hecho... ¿Qué devino? ¿Amenazas? ¿Qué devino? ¿Qué, digamos, cómo respondió Montesinos? Bueno, empezó una campaña sucia en contra mía. Hubieron algunos ministros que le sugirieron a mi padre que yo debía, digamos, hacer mi maestría, salir del país porque mi presencia inestabilizaba su gobierno. Ya luego de culminado el gobierno de mi padre, uno de los jueces que estaba muy vinculado al el señor Rodríguez Medrano, incluso me hace un juicio por una supuesta vinculación a la familia Martínez. Fueron momentos difíciles, sin duda, pero la verdad que estoy tranquila con mi conciencia. Fue, yo considero, y lo he dicho muchas veces, el peor error político de mi padre de haber mantenido a su lado al señor Montesinos. Me alegra que se hayan sancionado a todas estas personas, pero nuevamente me sorprende que, sabiendo lo que ha ocurrido,
nuevamente se haya permitido la presencia de este señor López Meneses, que se sabía era una persona cercana al señor Vladimir Montesinos. Cuando usted misma, Keiko, cuando su bancada ha escuchado estas acusaciones de que detrás de la denuncia, o sea, detrás de la investigación que nosotros propusimos, estaban ustedes con el objetivo de desestabilizar el gobierno y de provocar o inducir a un golpe de Estado, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué le ha parecido? Absurdas ese tipo de, digamos, de declaraciones, y frente a esta acusación, ¿no?, que querían, dar la responsabilidad a nuestro grupo político de la posibilidad de un golpe de Estado, inmediatamente, Cecilia, salimos en una conferencia de prensa, primero para rechazar tremendo disparate, y en segundo lugar, frente a los rumores que ya corrían a la posibilidad de un golpe de Estado, respaldar este gobierno, respaldar el orden constitucional en nuestro país. El presidente Ollanta debe gobernar hasta el 28 de julio del 2016. Así es. Y nosotros vamos a trabajar para que se haga una investigación, pero de ninguna manera para tumbarnos un gobierno. Nosotros creemos que es fundamental conocer la verdad, pero nos preocupa estas dilataciones que han habido a lo largo de estas semanas, y los argumentos que han esgrimido algunos voceros del nacionalismo para tratar de evitar una investigación. Yo considero que hay que investigar la relación de López Meneses con este gobierno e ir yendo hacia atrás. Perfecto, no tenemos ningún problema que se investigue la década de los 90, todo eso ya ha sido investigado. ¿Quieren ir a los 80? En buena hora, investiguemos. No nos negamos, pero lo que no podemos tampoco es pretender, pues, que se distorsione la realidad. Acá hay un hecho concreto que tenemos que investigar. ¿Quién ha dado la orden? ¿Qué o quién estaba en esa casa? ¿Y por qué tantos meses? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué lo protegieron como lo protegieron? No sabemos. Todo eso saldrá en la investigación. Esperamos que eso salga. Cecilia. No, por supuesto. Yo creo que ese es un esfuerzo en el que deben estar los políticos. Yo he entrevistado a Lourdes Flores, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García en este momento, y todos han coincidido en lo mismo: respaldar la estabilidad, la gobernabilidad, por supuesto, el hecho de que el presidente culmine su mandato de la manera más propicia, pero investigar y establecer los responsables. Ustedes han presentado una solicitud de interpelación al ministro Cateriano. ¿Consideran que el ministro Cateriano debió ser uno de los que renunciara después de conocido este evento, este hecho? Primero, consideramos que el señor Cateriano debió dar la cara. Cuando vimos el enfrentamiento bochornoso, lamentable, entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nos sorprendió la desaparición del ministro Cateriano. Ahora hemos presentado una interpelación porque llegó una información a la bancada, a la coordinadora de los congresistas, de que la voz con la que el señor Cateriano estaba conversando en el audio de la luz verde sería el señor Óscar López Meneses. Entonces, esa es una de las preguntas que se ha puesto en esta moción de interpelación. Esperamos que no sea así, pero por eso le estamos dando la oportunidad al ministro Cateriano, pues, que pueda esclarecer. Y si no era el señor Óscar López Meneses, la opinión pública, los congresistas, queremos saber con quién conversaba él. Él ha dicho que no lo recuerda. ¿Usted le cree? Bueno, ahora va a tener varios días para hacer memoria y para aclarar con quién estaba conversando. Y con referencia a la investigación, Cecilia, nosotros además hemos señalado que, a pesar de que somos el grupo de oposición más importante, más numeroso en este periodo, hemos decidido no optar por presidir esta comisión de investigación del caso López Meneses. Creemos que las bancadas que en algún momento han sido gobierno
debiéramos abstenernos, ¿no? Tanto el APRA, Perú Posible, porque podrían investigarse todos esos periodos. Y el caso del fujimorismo, Fuerza Popular, pues también nos abstenemos de presidir. Además, para evitar una polarización, nosotros creemos y queremos que haya una investigación seria, profunda y rápida. Entonces, puede presidir alguna persona del PPC. Yo creo que la señora Marisol Perestello, el señor Galarreta podrían hacer un excelente trabajo. El oficialismo ha dicho, claro, y lo estamos conversando en este momento, que pues habría que investigarse desde el año 90. Claramente hay allí una suerte de actitud, se podría decir, soberbia, porque y es irrespetuosa con quienes investigaron en los años anteriores. O sea, se han hecho grandes y largas investigaciones y ha recordado usted muy bien, hay personas procesadas por ese periodo. Sin embargo, están mostrando cierta voluntad. No se niegan totalmente, pretenden llevar la investigación o a partir del año 90, pero se aprecia cierta voluntad. ¿La aprecian ustedes o la encuentran solamente distractiva y distorsionadora? Bueno, yo creo que el día de hoy se ha aprobado en el Consejo Directivo. El día viernes me imagino que se va a aprobar en el Pleno del Congreso. Pero no les ha quedado otra opción, porque todos los grupos políticos, no solamente el nuestro, todos los grupos, y eso hay que resaltarlo, han hecho presión para que finalmente se investigue. Y la moción que ha sido aprobada en el Consejo Directivo señala solamente investigar el caso López Meneses y su vinculación con este gobierno. Yo creo que eso va a ser importante, ojalá que se apruebe el día viernes, pero lo sorprendente es, en este Consejo Directivo, como no han podido investigar lo que ellos querían desde los años 90, pues han aprobado sorprendentemente el día de hoy una moción para investigar la casa de mis primas, donde ahora ya no vivo. Bueno, investiguen todo lo que quieran, yo acá estoy, he sido investigada muchas veces, pero sorprende pues que quieran distorsionar, que quieran crear cortinas de humo, cuando los primeros interesados en conocer la verdad debe ser el señor Ollantumala, en este caso la señora Nadine Heredia también, ¿no? El gobierno familiar y el Poder Ejecutivo. El capitán en retiro Alfonso Núñez Fernández ha sido mencionado como un íntimo amigo de López Meneses y también como parte del equipo técnico de Fuerza Popular. En el caso específico del señor Alfonso Núñez, solamente estuvo en la foto. A él, digamos, lo llevaron, lo presentaron en el año 2011. Alguien ingenuo creyó en su interés de colaborar. No participó en ningún debate, no viajó conmigo a provincias, prácticamente estuvo solamente en la foto. Y ahora entendemos por qué. Porque este señor es promoción del señor Humala. Ahora entendemos o pensamos que su real interés no era colaborar, sino era tener información. ¿Y cómo es posible que los partidos políticos, todos, sean una coladera para las mafias y para estas organizaciones tan lamentables que desgraciadamente están acechando el poder hace tantos años en nuestro país? Porque negarlo y yo lo admito, ¿no, Cecilia? Tenemos que tener mucho cuidado. Lo importante es que cuando se descubren estas vinculaciones, hay que ser tajantes. Pero en el caso de este gobierno, no hemos visto esa firmeza ni ese interés de conocer quién ha dado la orden de llevar seguridad a la casa del señor López Meneses, ni tampoco quieren conocer qué cosa había, qué protegían, por qué tanto interés de resguardar esas casas. El general Saucedo fue ministro
de su padre, fue ministro del Interior de su padre, y su edecán era el coronel Adrián Villafuerte. ¿Usted lo recuerda? ¿O alguna de las personas de su entorno político lo recuerdan? Al señor Villafuerte no lo recuerdo. No sé si lo habré visto en algún evento protocolar, pero no recuerdo haber tenido ninguna conversación con él. Sorprende que el presidente de la República señale a la Policía Nacional, pero luego acepte la renuncia de su asesor presidencial en temas de defensa. Luego lo defienden, dicen que es una persona honesta. Yo tengo que creer que es una persona honesta, pero si es que él no tiene ninguna responsabilidad, entonces ¿por qué le han aceptado su renuncia? El congresista Bugatás ha declarado lo siguiente. Se lo voy a leer porque es importante que nos pueda decir qué opina de ese comentario. El fujimorismo es lo mismo que el montesinismo, por lo que Keiko Fujimori no puede persistir en afirmar lo contrario, ya que es conocido de que Vladimiro Montesinos fue una de las personas claves de la dictadura de su padre, Alberto, al punto que hasta le pagaba el costo de sus estudios universitarios. El tema de los estudios se ha investigado durante 12 años, Cecilia, y ha sido archivado en 3 oportunidades. En la última oportunidad fue archivado por la fiscal Echaíz hace año y medio. Yo lamento estas declaraciones poco serias por parte del señor Bugatás. Lo que muestra nuevamente es el nerviosismo por parte de los miembros y los voceros de este gobierno, que en vez de buscar la investigación, lo que hacen es atacar, insultar al resto de grupos políticos. Yo no voy a caer en su juego. Nosotros queremos que se haga la investigación, no queremos que esto se politice, no queremos que esto sea un circo, esperamos seriedad, pero sobre todo prontitud y conocer la verdad. Lourdes Flores, sobre este ambiente y estos temas, ha dicho: en esta materia el señor Fujimori tiene que callarse cuando su padre ha hablado sobre el montesinismo en el gobierno de Humala. Tiene que callarse la boca, ha dicho Lourdes Flores. No tiene ninguna autoridad moral para hablar de algo que él engendró y que después se lo terminó devorando. Yo lamento las palabras de Lourdes. Sin embargo, no voy a entrar en una confrontación pública. Yo la llamaré y tendré una conversación personal con ella. Sin embargo, sí resalto y agradezco el pronunciamiento oficial institucional por parte del presidente del PPC, el señor Raúl Castro, en las que primero discrepa de las opiniones de la señora Lourdes, pero además respalda la posibilidad de que mi padre cumpla el resto de su condena en un arresto domiciliario. ¿Ustedes creen que hay posibilidades en este gobierno? Bueno, esta decisión no depende del gobierno, depende del Poder Judicial, y esperamos que haya imparcialidad e independencia para tomar esa decisión final. Si la decisión fuera adversa, ¿ustedes lo aceptarían viniendo del Poder Judicial o dirían que se trata de una decisión política? Siempre hemos respetado, nos guste o no nos guste, las sentencias. En muchas hemos discrepado. Tenemos todo el derecho de discrepar, de no estar de acuerdo con algunas sentencias del Poder Judicial, pero las hemos acatado. Cuando Vladimiro Montesinos pone un comentario en Facebook previo a la decisión del presidente Humala de negarle el indulto a su padre, analizando la solicitud y de alguna forma diciéndole a Fujimori que no le van a dar el indulto, ¿ustedes qué pensaron? Bueno, la verdad que sus opiniones a mí me tienen sin cuidado, pero recordemos que en la campaña él solo se dedicó a criticarme, ¿no? Solo a mí. Al resto de candidatos no tuvo nada que decir. Eso también llama la atención, ¿no? Han habido varios rumores durante estos 15 días, porque exactamente hoy se cumplen 15 días de la publicación. Han
han habido una serie de hipótesis, una serie de rumores sobre qué había en esa casa, sobre qué se protegía. Una de esas sospechas, digamos que después se han tejido y crecido, pero una de las sospechas ha tenido que ver con que Montesinos podría haber estado abandonando la base naval y habiendo sido trasladado a esa casa. A mí me parece improbable por el resguardo de la base naval, pero por supuesto otras personas serias, inteligentes, a las que he entrevistado, como por ejemplo Gino Costa, no lo han encontrado improbable. Yo quiero pensar que esos rumores son falsos, pero a mí me llamó la atención el día que al ministro Figalo lo entrevistan en un dominical, vamos a ser específicos, en Cuarto Poder. Claro. Cuando habló López Méndez. Sí, y le preguntan, y le dicen, señor Figalo, ¿por qué no publican la lista de visitantes del señor Montesinos? Por una cuestión de transparencia, porque hay esta serie de rumores. Sorprendente fue su respuesta, en el que dijo, yo tengo que cuidar acá la privacidad del reo Vladimiro Montesinos. Me sorprendió porque cuando se trata de la privacidad de Alberto Fujimori no tiene problemas en mostrar su inodoro, mostrarlo en paños menores, pero a él sí le tienen que cuidar su privacidad. No, yo creo que por una cuestión de transparencia el ministro Figalo tiene que publicar todas las visitas. Quieren, digamos, separar a la familia, lo entiendo, pero el resto de visitantes, la opinión pública tiene derecho a saber quién visita al señor Vladimiro Montesinos. Lourdes Flores ha pedido ver las condiciones carcelarias de Vladimiro Montesinos. Ha dicho que las de Fujimori se conocen, ha dicho incluso que las de Abimael Guzmán se conocen, se han grabado y se han propalado. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a dejar aquí el tema López Meneses Montesinos. Vamos al tema de Keiko Fujimori. En las últimas encuestas, Keiko Fujimori es, quien lleva el liderazgo del Fujimorismo. A ver, vamos a ver GFK. A ver, primero, GFK, que ha salido recién el domingo. La pregunta es, ¿quién cree que en la actualidad tiene más liderazgo dentro del Fujimorismo? ¿Keiko Fujimori o Alberto Fujimori? Keiko 55%, Alberto Fujimori 38%. Es la primera respuesta. ¿El comportamiento o apariciones de Alberto Fujimori, pregunta GFK, favorecen a la imagen de Keiko Fujimori o más bien la perjudica? Favorece la imagen 26%, la perjudica 62%. Y la siguiente, vamos primero con estas dos. ¿Usted ha sentido, Keiko, que las apariciones, las entrevistas que ha dado su padre, los entredichos con el INPE, puede haber dado las entrevistas, la han perjudicado? Primero vayamos al cuadro del liderazgo. Vamos, ¿no? Yo agradezco respaldo por parte de la opinión pública. Tengo que reconocer, sí, Alberto Fujimori ha sido expresidente durante 10 años, es el líder fundador del Fujimorismo, de Fuerza Popular, pero actualmente quien toma las decisiones partidarias del día a día soy yo. Con referencia a las apariciones y los comentarios que hace mi padre, llegar a la conclusión de que sus apariciones son negativas o que ha afectado mi imagen, me parece un poco prematuro, porque en esa encuesta de GFK, digamos que la disminución de la aprobación está dentro del margen de error, que es 3%. Ahora, yo defiendo el derecho de mi padre de tener acceso al teléfono público, porque no se le impide la sentencia y porque su régimen carcelario así lo determinó. Él está en un régimen abierto. Entonces me sorprende que haya toda esta campaña por tratar de evitar que mi padre tenga el derecho de comunicarse. Mi padre, a mí, antes que le cortaran la línea, me llamaba 3 veces al día, como mínimo, hablaba con mis hijas, como cualquier otra persona detenida en un penal que tiene derecho
a comunicarse con sus familiares. Esperamos, si es que el gobierno no quiere que mi padre dé entrevistas, bueno, pues que lo reglamenten. Pero hay un vacío que beneficia a mi padre. Lo que mi padre está preguntando es, ¿qué reglamento he infringido? Hasta ahora nadie le contesta. Volviendo a Keiko, si le perjudicó o no, o si le perjudican o no las apariciones de su padre. Le había leído los datos de GFK, pero también están los datos de Ipsos. Ipsos dice, la aprobación de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, estoy parafraseando a Ipsos, no lo dice así, son preguntas que luego tienen respuestas. Cayó 9 puntos porcentuales entre octubre y noviembre del 2013. Keiko Fujimori pasó del 41 al 32% de aprobación. Además, un importante 60% de la población encuestada no aprueba su desempeño. Eso ha coincidido con las apariciones de su padre. Bueno, ya han habido una serie de críticas, ha habido todo un cargamontón en contra del fujimorismo, ¿no? Eso es parte también de los costos de estar en primer lugar. Pero además también de tener un gobierno más preocupado en la reelección conyugal que en gobernar. Nosotros vamos a seguir trabajando, Cecilia, con el perfil bajo, en el fortalecimiento de nuestro partido. Vamos a seguir viajando, estamos preparándonos para el próximo año participar en gran parte del territorio nacional en elecciones regionales y municipales, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de oposición, les guste o no les guste. A ver, vamos. Keiko se ha pronunciado contra el gobierno familiar. Han sido varias de las publicaciones en los diarios inmediatamente después de que hizo estos comentarios. Y además he leído los twitters y usted ha dicho que diga qué ministros son de él y qué ministros son de ella. Así la cosa, Keiko. Bueno, me parecieron una actitud bastante ligera por parte del presidente de la República señalar que el suyo es un gobierno familiar. Hay que señalarle claramente que el pueblo peruano lo ha escogido a él, no a su esposa, no a sus hijos, no a sus padres, no a sus hermanos, solamente a Ollanta Humala. Entonces, bueno, en el Twitter yo he puesto un poco de ironía al respecto, pero también en base a los rumores que se escucha, ¿no? Algunos rumores señalan que, claro, una parte del gabinete fue, evaluado por la señora Nadine Heredia, lo cual sería bastante grave y podría en un futuro enfrentar los cargos de usurpación de funciones. Entonces, yo creo que el presidente de la República no se está dando cuenta del daño que le puede causar el señalar que el suyo es un gobierno familiar, no solamente en los temas legales, sino políticamente. A él le quita liderazgo. Por eso es que lo señalan como lo señalan, por eso vemos pues lamentables portadas de revistas en donde lo tienen disminuido, ¿no? Yo creo que él es el principal interesado en señalar que es él el presidente de la República, el primer mandatario y no el segundo mandatario. ¿Cómo aprecia? A ver, Keiko. Keiko es una mujer líder, tiene una gran capacidad de desarrollo y de participación política. ¿Cómo aprecia Keiko? ¿Por qué cuestionaría Keiko el liderazgo de Nadine? Porque Nadine también es una mujer con liderazgo, también se desarrolla políticamente en la cabeza de su partido, y es una competencia. Además, tienen la misma edad, son mujeres jóvenes, inteligentes, preparadas. Somos del mismo día. Del mismo día, además. O sea que hay ciertos rasgos que seguramente comparten, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué Keiko cuestionaría la presencia de Nadine? Yo creo que ella cumple un rol fundamental en mantener, la solidez de su familia, pero tiene que entender claramente que la responsabilidad de gobernar es de él y no de ella. Cuando yo he sido primera dama, he sido bastante cuidadosa en mantenerme en los temas sociales, como lo ha sido
la señora Pilar Nores de García también. Pero claro, el problema además, adicional en el caso de la señora Nadine, es su interés, que ella en principio ha negado, pero que, digamos, ella dice que no quiere ser candidata, pero las acciones de él y de ella demuestran lo contrario. ¿Usted cree entonces, como cree PPK, que la reelección conyugal sigue en pie? Actitudes como la de hoy, por ejemplo, en la que la señora Nadine declara cuál es la línea política de este gobierno a seguir con referencia, por ejemplo, a la investigación del señor López Meneses, demuestra o demostraría que es ella la que marca la línea. Y eso le hace daño a la imagen del presidente, pero además, pues, nuevamente vuelve al debate la posibilidad y el interés que tiene ella de ser candidata. El ministro César Villanueva ha declarado que ya habló con usted sobre el diálogo y que ustedes van a participar en el diálogo. Yo he hablado telefónicamente con él, lo he saludado, lo he felicitado, le deseo mucha suerte. Me llama la atención, sí, que él haya entrado solo. Me hubiese gustado ver, pues, que él entrara con un equipo, ¿no? O sea, está entrando solo a un partido de fútbol. Él me ha hablado del interés por parte de su gobierno de reanudar el diálogo. Nosotros nunca nos hemos negado. Nuestro partido participó incluso con el señor Jiménez, pero sí le planteé el interés que nosotros tenemos de ver cuál es la voluntad real por parte de este gobierno. Porque recordemos que cuando el señor Jiménez invitaba, el presidente de la República desinvitaba. Entonces, queremos saber si es que el presidente de la República va a participar. Ha dicho que sí, pero ha dicho que sí. Y queremos saber cuáles son los puntos que se conversaría, cuál es la agenda. Antes de participar. Así es. Muy bien. Hay un tema que surgió realmente hace un poco más de 2 semanas. Es un tema complicado porque tiene que ver con el aporte que realizó Luis Santiago Calle Quirós, que está incluido por el gobierno norteamericano en una lista negra de narcotraficantes, a su campaña en el 2011. Usted ha devuelto ese dinero. ¿Basta con eso, Keiko? En el año 2011, al señor Calle, a quien no conozco, ni a su familia, porque a quien sí conocemos es el señor Juan José Calle, digamos, no había ninguna investigación, no había ninguna razón para dudar o para rechazar un donativo por parte de estas personas. Hace pocas semanas hemos conocido que este señor está publicado en la lista negra de los Estados Unidos. Cuando hemos conocido esa información, inmediatamente hemos tomado algunas medidas. Hemos hecho la devolución a través de un cheque de gerencia que está en custodia en una notaría. Y estamos a disposición de cualquier investigación que se quiera hacer al respecto. Yo no conozco al señor Calle, conozco sí a su hermano, de quien tengo muy buena impresión. Sobre la droga encontrada en los almacenes de una empresa de logística, en los almacenes de Limasa, de la que es copropietario Kenji, su hermano Keiko. ¿Qué tiene usted que decir? En este tipo de, digamos, de trabajo en lo que se tiene que exportar los productos, a veces, lamentablemente, suceden este tipo de hechos. Lo importante es que las empresas, y en este caso la empresa de mi hermano, en la que él no es gerente, sino es un simple director, inmediatamente han hecho la denuncia correspondiente y la policía ha tomado las medidas necesarias. Se han hecho las investigaciones como debe ser, y en este caso se quiere pues malutilizar y vincular a mi hermano. Mi hermano no se corre las investigaciones. Él ha declarado en cuanto a, digamos, investigación tanto en la Comisión de Ética como en la Fiscalía cuando lo han solicitado, y así lo hará, porque no tiene nada que temer. Sin embargo, en la última encuesta de Ipsos,
el 71% de la opinión pública cree que Keiko debería ser investigada para ver si tiene alguna relación con el narcotráfico. Y no tengo ningún problema que me investiguen. Pero es un 71% de la opinión pública. Quiere decir que hay una desconfianza en la Yo creo pública. que hay una natural respuesta por parte de la opinión pública de que se haga una investigación. Por supuesto, ¿no? O sea, si es que hay una persona que está en una lista negra en los Estados Unidos, soy yo la primera interesada en saber la verdad. Pero en este caso, yo no lo conozco. Este señor no tiene ninguna investigación dentro de nuestro país. Así es que, bueno, estaremos al tanto si es que alguna institución solicita de nuestra presencia. Gracias, Keiko, por venir. Gracias. Muchísimas gracias. A usted. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar inmediatamente con el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Leilo Valareso, para conversar sobre lo que está pasando alrededor de la línea 2 del metro de Lima, un proyecto que requiere de una pronta ejecución, pero que por alguna extraña razón se sigue aplazando. Regresamos.